FolklorNet, del estudio del folclore a su vivencia. Mi nombre es José Luis Moreno Olarte. Yo soy de un pueblo de aquí de Cundinamarca que se llama Nocaima. Allí crecí, allí estudié, allí hay una normal nacional, todavía está funcionando. Allí estudié y me gradué como maestro en el año 1975. Bueno, le cuento, digamos, secuencialmente cómo es mi recorrido. Entonces, luego inicié yo ya mi trabajo a los 18 años. Inicié trabajando como docente. Mucho después ingresé a la universidad. Me gradué en licenciatura de Educación Artística. Luego, estando trabajando como docente en el colegio de Corona, que se llama Gabriel Echavarría, conocí al maestro César Monroy. El maestro César Monroy ya para entonces dirigía grupos de danza, ya trabajaba con el tema de la danza folclórica, porque él venía de una escuela, de la escuela de Jacinto Jaramillo. Bueno, fuimos compañeros con César, compañeros de trabajo, y cuando él entonces organizó el grupo de danzas de Corona, él fue el director, ingresé junto con otros compañeros, ingresé al grupo y continuamos con César en los demás grupos que él dirigía. Entonces ahí en Corona, pues el grupo estuvo unos 3, 4 años funcionando. Luego nos fuimos para el grupo del Banco de Colombia en la sede central, en Bogotá, en la octava. Allí estuvimos también haciendo parte de ese grupo, más o menos por un lapso de unos 4 años. Luego estuvimos también simultáneamente haciendo parte del grupo que se llamaba Proyección Folclórica, que también él lo creó, César lo creó y lo dirigió. Adelante hice parte, bueno, por ahí eso pasaron más o menos unos 5 años. Luego hice parte de un ballet quimbaya que dirigía Gilberto Tuta Alarcón, un ballet en Bogotá. Era un ballet folclórico. Ese ballet, ese grupo se presentaba todos los sábados, tenía un contrato todos los sábados con Acción Comunal de Bogotá, y se presentaba en diferentes barrios de Bogotá, en un programa cultural que llevaba esa institución a todos los barrios de Bogotá. Entonces, es decir, en mi recorrido ya como integrante de grupos de danzas, empieza en el grupo de Corona y termina con el grupo de Ballet Quimbaya, se llamaba Ballet Quimbaya de Gilberto Tuta, más o menos habiendo recorrido unos 10 años aproximadamente en el tema de la danza, solamente como bailarín, como integrante de diferentes tipos de grupos. La escuela que inicialmente, la escuela a la que nos vinculamos, la que marcó nuestro recorrido, fue la escuela de la cual venía César Monroy, que era la escuela del maestro Jacinto Jaramillo. Una vez terminé yo como integrante de esos grupos, César dirigía el grupo por muchos años, el grupo de danzas de Floramérica, en Funza. Entonces, al él retirarse, pues me recomienda allí e ingresé como director del grupo de danzas de Floramérica. Estuve 12 años dirigiendo ese grupo, y durante esos 12 años pues se abrieron puertas muchas empresas de flores de la sabana y en Bogotá. Entonces más o menos empecé en el año 87 a dirigir, y estuve dirigiendo grupos pues hasta la fecha. He estado dirigiendo grupos. En ese tiempo, pues con mayor intensidad, porque casi que era con dedicación exclusiva, ¿no? A los grupos de danza. Entonces, bueno, pero mi preparación académica, hablemos de ella, porque una cosa es hacer parte del grupo de danza, ser integrante de grupos de danzas, y otra cosa ya es la profundización en conceptos
y todo este tema de la danza folclórica. Entonces, en ese tiempo existía la oficina el Centro de Documentación Musical y Folclórico, se llamaba Colcultura. Existía Colcultura todavía, no se había creado el Ministerio de Cultura, era Colcultura, y allí lo atendía el maestro Guillermo Abadía Morales. Entonces, él fue, digamos que mi asesor teórico, conceptual, en todo este tema de folclore y de danza, porque fui muy inquieto por el conocimiento. Además, hice una especialización en identidad cultural, en patrimonio cultural, folclore. Mi principal asesor fue el maestro Guillermo Abadía, cuando dirigía él la oficina allí en Colcultura. Entonces, todo eso complementó mi conocimiento, todo eso lo complementó. Luego hice parte de las escuelas de formación artística, se crearon las escuelas de formación artística en los municipios, y entonces empecé en Albán. En Albán empecé a dirigir el grupo, como instructor del grupo de danzas en el año 95. Allí pues teníamos grupos infantil, preinfantil, juvenil, adulto mayor, y había que formar grupos en el pueblo y en las veredas. Entonces estuve en la vereda de Chimbe, estuve en la vereda Pantanillo, estuve en la vereda La María, que son veredas de Albán, también llevando por allá todo el conocimiento y formando grupos de danzas para el municipio. Luego también pasé a hacer, a manejar la escuela de formación artística en danzas en Subachoque. En Subachoque también estuve más o menos hacia el año 2003, 2004, 2005, 2006. Siempre estaba vinculado también a la docencia formal. Luego ingresé a la docencia oficial en el año 2006 en el primer concurso, y entonces ya me quedé aquí en Facatativá como docente oficial en Facatativá, y me dediqué pues ya solamente a la academia, haciendo parte del currículo, ¿no? Al currículo institucional. Cuando yo llegué al colegio, entonces me dieron la oportunidad de casi que de construir el currículo de educación artística, porque llegué como profesor de educación artística. Y entonces ya he seguido un poquito en contacto con la danza, pero obviamente con menos intensidad, porque antes, le digo, era de tiempo completo. Aquí en el colegio pues ya nos abrimos a otras opciones, a otras manifestaciones artísticas. Entonces el currículo lo dividí para los grados de básica y media, lo dividí en expresión corporal y danza para un trimestre. El otro trimestre estudio identidad cultural, patrimonio cultural, y en el otro trimestre artes plásticas. Entonces, esos son los tres componentes que trabajo yo en el currículo institucional, ¿no? Ya este año ya pues empezamos a dedicarnos el énfasis va a ser en expresión corporal y danza. Ya tengo más de 40 años, ¿no?, en la docencia. Entonces todo ese ha sido un recorrido porque mi padre fue músico en el pueblo. Yo lo acompañaba a los ensayos, y acompañaba a sus parrandas y a sus toques. Entonces ahí fue aprendiendo la música folclórica, más o menos a partir de por ahí de los 7 años ya me llevaba a acompañarlo a los ensayos, y entonces ya empezaba a escuchar la música, los títulos, los autores, empezaba yo como a tener contacto con la música a partir de esa edad. Y también otra afición, otra inclinación era que a mí me gustaba mucho hablar con los viejos de mi pueblo, empezando por mis abuelos, los amigos de mi papá. Mi papá nació en el año 1917, entonces pues tenía un conocimiento bastante amplio de toda la época, música, bailes de la época. Era un referente muy, muy importante, así como mis abuelos. Obviamente que mis abuelos nacieron hacia 1880, más o menos 1890, y también tuve esos referentes porque me gustaba ser muy curioso y hablar con ellos. Cuando yo iba a mi pueblo, porque yo salí del pueblo a los 18 años, pero iba muy seguido,
Entonces sostenía charlas con los viejos y ellos me informaban. Yo siempre con la inquietud de preguntarles sobre la música, sobre los cantos, sobre la fiesta, sobre qué bailaban, sobre cómo era la forma de vestir. Entonces ahí fui acumulando unos buenos datos acerca de la cultura popular, de la cultura de los pueblos de Cundinamarca. Además de, pues, me he enriquecido también con todos los talleres, seminarios, congresos en los que he participado durante todo este tiempo en diferentes lugares de Colombia, así como asistir a todos los eventos, a muchos eventos hay eventos culturales en donde se trabaja la danza folclórica tradicional en Colombia. Ese ha sido, mi inclinación es eso, ¿no? Hacia la danza folclórica y tradicional, tratando siempre de conservar la esencia, de conservar la autenticidad, de no desvirtuar mucho, aunque estamos pues en un mundo globalizado y la idea es el espectáculo, y en el espectáculo pues se tiende a llamar la atención por el colorido de los trajes o por la misma técnica casi que acrobática de la danza. Sin embargo, en lo que yo he trabajado siempre me he mantenido en lo más auténtico, ¿no? Uno peca en este camino por la danza, uno comete muchos pecados, ¿no? Por ejemplo, el de ser repetidor, el de ser copista. Eso lo hace uno. Yo creo que lo hemos hecho todos los instructores en danza, en que uno repite la danza de otro grupo o copia la danza de otro grupo y deja un poquito al lado la creatividad, la esencia, simplemente por el problema siempre del espectáculo, ¿no? De que ahora se pretende es presentar todo para el espectáculo, para llamar la atención, dejando un poquito la tradicionalidad, la originalidad, pues que eso se encuentra es en el campo, eso se encuentra es en la fuente primaria, es donde se encuentra eso. Mi maestro inicial en la práctica de danza fue César Monroy. Usted lo debe conocer, es ahorita el director de la industria cultural Los Danzantes y realiza foros internacionales sobre danza. Yo lo sigo su canal y muy atento a todos esos foros. Y mi maestro en cuanto a conceptualización y teoría y patrimonio, identidad cultural, a quien admiro mucho, respeto mucho y es que considero que es la Biblia del folclore en Colombia, fue el maestro Guillermo Abadía Morales. Ellos son pues los que me han enriquecido, los que me enriquecieron pues en este tema. Aparte pues no debo desconocer pues los talleristas que he tenido durante todo este recorrido, por nombrar algunos, por ejemplo Carlos Vázquez de Barranca Bermeja, por nombrar Juan Sierra, que venía de Norte Santander, Felisa Hurtado, una profesora investigadora de Boyacá, otro maestro de apellido Rojas, creo que se llamaba Carlos Rojas, me parece, de Llano. Ellos han aportado mucho también a la formación de los instructores de danza, ¿no? Es por decir algunos, son muchos los que de verdad han participado en seminarios como conferencistas. Bueno, la danza por la importancia cultural e histórica que tiene, pues me ha dejado muchas satisfacciones. El solo hecho de aprender cómo se bailaba, cómo se divertía la gente, de aprender sobre los trajes y de aprender sobre todos los elementos que tiene la danza, lo formativo que es comunicar y lo formativo que es expresar sentimientos, comunicarse a través de la corporalidad. Pues eso es muy satisfactorio, ¿no? El hecho de que haya muchos muchachos, y ya viejos ahora, digamos, que han estado en los grupos que uno ha dirigido, ¿no? A través del tiempo. Eso ya se imagínese que ha dejado una huella
de amor, de conservación, de respeto, de preservación, de admiración por nuestros valores culturales, ¿no? Eso lo he evidenciado en los exalumnos de los grupos que he tenido, porque imagínense, eso fue a partir de más o menos del año 87, los primeros alumnos. Entonces, a estas alturas de la vida ya son personas que tienen 50 y más años, aunque tuve pues también grupos de la tercera edad, que ya, pues, ya no existen esas personas. Pero eso es muy satisfactorio, que uno haya dado una huella y que sean personas inquietas por conocer. Incluso muchos de ellos hacen parte, son instructores de danza, ¿no? Les gustó ese tema por lo que se cultivó y por lo que transforma en el ser humano el trabajo corporal y sobre todo el valor cultural que tiene la danza. Bueno, han sido muchas, ¿no? En este trabajo se enfrenta uno a muchas dificultades. Mire que una de ellas principalmente es la falta de sentido de pertenencia e identidad, sobre todo aquí en Cundinamarca. En toda parte donde nos presentábamos, donde presentaban mis grupos, no sé, pero había como un desprecio por lo nuestro, por lo de Cundinamarca. Y usted se puede dar cuenta, los grupos bailan más los grupos de Cundinamarca, grupos de estos pueblos, bailan más de costas, bailan más de llano, bailan más de Antioquia, que lo mismo de Cundinamarca. Muy poco veo yo esos grupos bailando, por ejemplo, una rumba criolla, un bambuco del altiplano, un bambuco de Cundinamarca, o una rumba criolla, un torbellino, un pasillo. Casi no, uno siempre ve danzas de Antioquia, danzas de la costa atlántica, danzas de la costa pacífica, seguramente por su vistosidad, ¿no? Porque impactan más, obviamente, pero la danza reposada, la danza baja de Cundinamarca, la que se baila bajito, la que se baila reposadito, casi no la cultivan. Eso me ha preocupado mucho, ¿no? Entonces uno tiene que entrar como en el cuento también. Como ve que todos los grupos están bailando y están mostrándose con sus trajes coloridos, con danzas de carnaval, entonces uno como que entra también y comete ese mismo pecado. Dice, bueno, pues si todos presentan eso, pues también yo voy a preparar eso y presento lo mismo, dejando atrás lo nuestro. Yo creo que los grupos que tienen menos identidad, o sea, que divulgan menos nuestro patrimonio en Cundinamarca, son los grupos de Cundinamarca. Eso me he dado cuenta casi en todos los eventos que ha habido. Y digamos que en Cundinamarca, un trabajo muy meritorio y muy especial el que hizo el maestro Rosso, ¿no? El maestro Eduardo Rosso, que fue pues también su maestro con el grupo Ancestro. Él era de Cundinamarca, él era de Huasca, y sin embargo él se preocupó mucho por difundir la danza de Cundinamarca y la danza de Boyacá. Fue una de las personas que yo creo que más ha difundido el patrimonio cultural coreográfico de Cundinamarca. Y pues otros con los cuales también asistí a talleres con él, el maestro Libardo Lozano Mora, de estampas folclóricas de Colombia, creo que se llamaba el grupo. Allá yo asistí a varios talleres con él en Bogotá y también pues lo admiro mucho, también porque él es de la línea tradicionalista, de la línea auténtica. El compromiso, llevar el título de maestro es un compromiso muy grande consigo mismo y con la comunidad, precisamente por la responsabilidad que tiene de manejar el conocimiento, de difundirlo, pero saberlo hacer. Entonces es un arte también muy complicado el ser maestro, porque implica, como le digo, desarrollar
desarrollar con decoro, con respeto, todo el tema de instrucción que tiene uno para con sus discípulos o sus alumnos, ¿no? Bueno, cuando estuve en Albán, por mucho tiempo, yo estuve allí 13 años en la Escuela de Formación Artística, en la Casa de la Cultura de Albán, con el maestro Claudio González, que es un maestro en artes plásticas, un escultor, que la dirigió inicialmente, fue quien me llevó allá. Entonces, allá creamos una danza que la llamamos la danza de los canastos. Esa danza existe, es sabido que existe en otras partes, la danza de los canastos, pero allí fue los canastos de coger café en la región. Hicimos todo, desarrollamos casi que, es decir, no podría hablar de una investigación, porque es que la investigación es una cosa muy delicada, ¿no? Pero sí hicimos unas consultas con los viejos que fabricaban los canastos allí, que era un señor de apellido González, y nos mostró todo el proceso de cómo se hacía en los canastos en Guadua, ¿no? En Guadua Biche. Y hicimos un montaje, creamos una danza que llamó la danza de los canastos. Esa la presentamos en varias partes. Luego reformamos otra que una maestra también de la gobernación hizo, que se llamaba la danza de las sopladeras, porque también allí había unas personas, yo creo que ya no existen, una señora Flor Muñoz, que hacía sopladeras en la vereda Guayacundo de Albán. Allá estuvo Loliluz Triana, hizo también un aporte en cuanto a eso, como un montaje de cómo se hacían las sopladeras. Luego ella casi que no lo terminó, alcanzó a mostrar algo, pero pues se fue de Albán, se fue de la gobernación. Ella trabajaba algo como en la Secretaría de Cultura de ese entonces. Loliluz Triana era de pues Agasugá. Entonces ella hizo un montaje. Ese montaje lo retomé yo, lo transformé un poquito y montamos también una nueva danza de las sopladeras. Allí que muestra como, más bien como danza de labor, muestra el proceso de elaboración y de uso de ese elemento que hizo parte de los hogares en Colombia de hace muchos años. Esos fueron dos aportes que me parecen importantes, creativos en el municipio de Albán. Bueno, ese mensaje ha sido reiterativo pues en cuanto a la difusión, en cuanto a la divulgación de lo nuestro, pero de manera auténtica, sin desvirtuar los elementos que tiene la danza tradicional en Cundinamarca. Entonces, busquémosla. ¿Dónde buscamos esto? Busquémosla en el campo. No, la danza, el folclore no es academicista, el folclore no se aprende en la academia ni en la universidad. El folclore se aprende es en el campo, compartiendo, interactuando con las gentes del campo. Allí es donde considero que es la fuente primaria para mostrar uno algo de autenticidad, porque es bien complicado mostrarla, ¿no? Pero todavía quedan algunos vestigios de danzas, de bailes, de trajes, quedan gente con ese conocimiento. Entonces es enfatizar en lo auténtico, en lo tradicional y en lo original, ¿no? Hay otras líneas que obviamente son muy importantes, que es la línea de balletizada de los grupos, mostrar los trajes para espectáculo, haciéndole transformaciones que le permiten que la gente los admire, los aprecie, se fije en ellos. Pero obviamente eso yo lo llamaría, es una transformación ya, es como una resignificación que se hace de los valores culturales. Pero yo, sigo matriculado con lo auténtico, con lo tradicional, y si vamos a mostrar, vamos a mostrar folclore auténtico, folclore tradicional, pues hagámoslo, pero con respeto y con conocimiento
profundo de lo que es eso, que no es tan fácil.